Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Epicentro Argentina y Fundación Junto al Desarrollo, JADI. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Reiniciamos el ciclo, el sexto ciclo de Epicentro Argentina, siempre con los temas inherentes a la gestión de riesgos, desarrollo, protección civil, resiliencia y todo lo que nos permita visualizar cómo se trabaja en nuestra América y en otros países para promover un mundo más seguro para todos. Nos auspician, y agradecemos infinitamente que así sea, el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, que cumple 10 años, ya cumple 10 años. Y también Radio Epicentro de México también, que sí cumple este año los 10 años y lo vamos a festejar como corresponde. Y PAC Atogapán están con nosotros auspiciando este encuentro que hoy tiene características muy especiales. Em, con nosotros un amigo, una persona que admiramos muchísimo, Engels, Germán Cortés Trujillo, bienvenido a Epicentro Argentina y muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y tu experiencia. Gracias, Gloria. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Sabemos que estás muy ocupado, que viajas constantemente, que también das clases en las universidades y has hecho un espacio para nosotros, lo que valoramos profundamente. Bueno, acá en Argentina, en Mendoza, donde estamos ahora, tenemos un productor que es el licenciado Marcelo Piatti, que agradecemos también profundamente su apoyo. En México, Eric Álvarez y Héctor Paz Díaz, Rafael Pérez también, así que estamos muy agradecidos. Si no, no podríamos estar. Pero fíjense ustedes, no sé a cuántos kilómetros estamos de Colombia, Engels, pero estamos unidos por esta tecnología para escucharte con un tema sustancial, importantísimo, que es salud mental y desastres. Lo vamos a abordar también con un invitado tuyo que creo que va a enriquecer esta conversación. ¿Vamos a decir algo de Engels? No, muy poquito, porque es muy extenso su trabajo a través de tantos años. Bueno, él es magíster en neuropsicología de la educación, con formación y experiencia en la gestión de riesgos, crisis, conflictos armados, acceso humanitario, negociación, emergencias y desastres. Pero fíjense lo que voy a decir ahora. Todo eso realizado en más de 40 países, en las Américas, el Caribe, África y también Europa. Engels. Hecha la presentación, solo queremos escucharte y ver esta relación que hay entre la salud mental y los desastres. Porque siempre vemos números de muertos, números de desaparecidos, números, estadísticas, gestión de albergues y todo lo demás que conlleva cualquier tipo de desastre, del origen que sea. Pero ¿qué pasa con eso que está adentro de las personas y que alcanza también a las instituciones y a las personas que actúan, trabajan en la respuesta? Gracias, Gloria. Los desastres irrumpen en la normalidad, en la cotidianidad de las personas. Y por supuesto dejan daños y pérdidas más allá de lo normal, más allá de lo habitual. Todo el tiempo en la vida uno está sufriendo daños y pérdidas. Perdió el trabajo, perdió la pareja, perdió la salud, perdió un amigo, pero forma parte de la vida y la mayoría de las personas, más o menos 90-95% de las personas, tienen la capacidad de recuperarse de esas pérdidas más tarde o más temprano. Unos tienen más recursos, otros menos, pero Mm, continuar la vida. ujú, Ahora, los desastres son una irrupción un poco más aguda, un poco más violenta. No siempre es una irrupción imprevista. Es un mito que los desastres son imprevistos. No, los desastres avisan. Siempre existe la posibilidad de conocer las amenazas a las que estamos expuestos. Es decir, yo sí puedo saber si vivo en una zona que está expuesta a las inundaciones, o si vivo en una zona que está expuesta a los terremotos, o a sonda, o a lo que sea.
Y existen los estudios técnicos que definen la vulnerabilidad que tengo como persona o como comunidad o como sociedad frente a esas amenazas. Lo que pasa es que los seres humanos y las culturas, la cultura latina de la que formamos parte es muy buena en eso, desconocemos esas amenazas y esas vulnerabilidades y es mucho más fácil echarle la culpa a la naturaleza. La Claro. naturaleza me destruyó, la naturaleza me acabó. Esto fue un desastre natural, lo cual es otra falacia, sabemos desde hace mucho tiempo, porque los desastres no son naturales. Claro que la naturaleza participa, es una de las variables presentes, el Ujú. río, el terremoto, etcétera, pero se necesitan otras variables para que ese fenómeno natural se convierta en un desastre. Pero el ser humano y nuestra cultura en particular lo niega. Entramos en una impensabilidad del riesgo, que es un proyecto que es un concepto que acuñaron psicoanalistas hace más de 30 años, en donde explica que es difícil para los seres humanos pensar en los riesgos. No nos Claro, gusta pensar en los riesgos. Es claro. mejor ocultarlos, es mejor negarlos, es mejor desplazarlos o desplazarle la responsabilidad a otro. Si Dios quiere, no hay temblor. Si Dios quiere, no hay inundación. Ya no es problema mío, es problema de Dios. O es problema del gobierno, o es problema de otro que no tiene que ver conmigo. Y en Eso es esa un modo, impensabilidad, perdón, eso es a veces, me dicen que es un modo de defensa, ¿no? sí, También, claro, como, claro, no, claro, claro. no me va a pasar a mí. Claro, es un modo de defensa en dos perspectivas. Por un lado, a nadie le gusta pensar en las cosas malas. ¿M? Claro. A nadie le gusta pensar en que me puedo enfermar, en que me puedo quedar sin trabajo, en que se me puede caer la casa, en que me pueden hacer un ataque, etcétera. Entonces es un mecanismo de protección negarlo porque pienso que así voy a estar protegido. Es falso, pero es más fácil. Pero hay otra realidad que es muy desafortunada y en nuestro contexto particularmente, es que puede que yo reconozca el riesgo, puede que yo lo acepte, Claro. puede que yo sepa qué es lo que tengo que hacer, salir de ahí, de ese lugar, habitar otro territorio, pero no tengo la posibilidad. Porque es que yo no estoy viviendo en esa zona inundable por tonto o por terco. Es que es la más barata. Es que no tengo posibilidades para irme a otro lado. Es que tengo acceso a ella porque en otras partes no me reciben. Entonces, cuando yo estoy expuesto a un riesgo y lo reconozco, pero no puedo hacer nada al respecto, pues, ¿qué tengo que hacer para que no me mate la incertidumbre, la ansiedad? Negarlo. Confiar en que alguien, Dios, el Estado, etcétera, me va a gestionar el riesgo que yo no puedo gestionar y por eso es un mecanismo de defensa, que es Claro. peligrosísimo, pues porque me sigue exponiendo y manteniendo y aumentando mi vulnerabilidad ante el riesgo, pero que mientras tanto me protege porque mientras no pase nada, entonces yo puedo tener una vida más tranquila. Ahora, cuando viene el desastre, hay una frase que yo uso mucho para que las comunidades entiendan mejor la expresión, es que todos los riesgos chiquitos quieren ser desastres cuando grandes. Claro. Y si se los permitimos, si no gestionamos los riesgos, si permitimos que ellos evolucionen, la evolución natural de todos los riesgos es convertirse en desastres. Esa es su naturaleza, para eso existen. Entonces, cuando no tenemos una adecuada gestión de los riesgos, como pasó en Bahía Blanca y como pasa todo el tiempo en Latinoamérica, que tenemos oficinas y direcciones nacionales y provinciales y locales de gestión del riesgo de desastres y gestionan muy poquito. Lo que hacen todo el tiempo es responder a las emergencias. En el modelo viejo de toda la vida, cuando ya pasó algo, entonces ahí sí corremos y activamos los grupos de socorro y los helicópteros y las ambulancias para tratar de manejar la situación. Pero bueno, ahí me estoy desviando. No, Cuando pero es que, la... perdón, disculpa, pero es que es importante describir el escenario porque así nos ubicamos de nuevo en cómo es esto y cómo tenemos que abordarlo. Tú lo vas a decir. Ah, sí, no, pues Mecho, la gestión de riesgos de desastres tiene el conocimiento, tiene las experticias conceptuales, teóricas, tiene los modelos desde hace más de 30 años Sí, en nuestra Latinoamérica. Y todos sí. hablamos de gestión del riesgo de desastres y somos desastrólogos expertos y sabemos Ujú. qué es lo que hay que hacer para reducir, para mitigar los riesgos a los desastres. Pero no lo hacemos. ¿M? Bueno, pero Como fíjate, por estados, ejemplo, como sociedad.
Claro, pero no se hace, no lo hacemos, no lo hacen los tomadores de decisión, porque en el Ajá. caso de Bahía Blanca, por ejemplo, y en otros casos también, se les ha advertido desde el ámbito científico, técnico, etcétera, de la investigación, miren señores, esto va a ocurrir, y se le ha advertido 20, 15 años atrás, y muchos lo Sí, conocen, ¿verdad? Bueno, ahí está el problema, ¿no? sí, 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 eso pasa. Y pasa, usted dijiste algo que es interesante. Justo después de que ocurre la inundación, el terremoto, la avalancha, lo que sea, siempre salen los expertos a decir, yo lo predije. Claro que lo sabíamos. Los geólogos, los hidrólogos, los meteorólogos, hace rato tenemos el conocimiento para reconocer esas amenazas y tenemos el conocimiento para disminuir esa vulnerabilidad. Claro. Pero no lo hacemos. Cuando digo no lo hacemos, hablo en plural como sociedades, como estados, que no tomamos las decisiones que hay que tomar para reducir realmente los riesgos de desastres. Y eso lo conocemos desde hace mucho tiempo. Y como no reducimos los riesgos, entonces estamos condenados a que todo el tiempo estemos respondiendo a las emergencias y a los desastres cuando ya tenemos daños y pérdidas más allá de lo aceptable. Cuando hubiera Pero sido mucho regresando a tu más, pregunta, dime. perdón, sí. No, vayamos a eso, a la pregunta. Sí, no, te quería decir Entonces, nada más que es más vino, barato. sabíamos que podía inundarse. Sí. Sabemos que este territorio se inundó hace 5 años, o hace 10 años, o hace 15 años. En los desastres hay otro concepto que la gente desconoce, que es los periodos críticos o los periodos de retorno, Ujú. en donde si estudiamos la historia o si estudiamos los análisis técnicos, etcétera, casi siempre eso que acaba de pasar o que podría pasar en cualquier momento, ya pasó. Ya Claro. pasó hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. Una de las desgracias con los periodos de retorno es que no se pueden predecir con exactitud. ¿No? No podemos decir, ah, bueno, va a temblar en Mendoza exactamente el 15 de octubre del 2026. La ciencia todavía no tiene esa capacidad, pero la ciencia sí tiene la capacidad de decirnos más o menos cuándo, dónde y con qué características va a ocurrir el fenómeno natural. Pero es una incertidumbre. Los riesgos son incertidumbres, los riesgos son potenciales, no han ocurrido. Entonces, por eso los negamos. Es más fácil entrar en la impensabilidad, confiar en alguien, en Dios, en la que sea, desplazar la responsabilidad y seguir mi vida. Pero los Cuando hay una, desastres, perdón, también hay un aspecto que yo lo he visto, lo he estado estudiando, que son las distintas cosmovisiones de los grupos, ¿no? Sobre todo los grupos étnicos, que como dijiste recién, es de Dios, es de no sé qué, la madre naturaleza, etcétera. Es muy difícil intervenir ahí para hacerles ver cómo es la realidad. sí, sí, hay muchas incertidumbres, hay muchas incertidumbres. Entonces, el camino fácil que tenemos como seres humanos y como sociedad, y en eso somos muy buenos los latinos, es negarlo. Claro. Esconder el problema debajo de la alfombra a ver si eso se resuelve solo. No, no resuelve, eso se Ujú. madura, eso se fermenta y más adelante nos explota. No pasa solamente con la gestión de riesgo de desastres, pasa en general con todos los riesgos de tipo social, de tipo económico, etcétera. Y por eso, ¡pum!, después viene la crisis, después viene el impacto, que por supuesto, volviendo a tu pregunta, nos descompone, nos rompe la vida, nos cambian las reglas del juego, que es como están en este momento las personas en Bahía Blanca. Por un lado, por supuesto, sufrieron daños y pérdidas reales. Perdieron familiares, perdieron amigos, perdieron sus propiedades, perdieron su calidad de vida, perdieron su rutina. Ya los niños no pueden ir a la escuela, no pueden ir a trabajar, de pronto perdí el trabajo. Entonces, sí hay pérdidas que ya no son potenciales, que ya son reales. Esa es una de las grandes diferencias entre los riesgos y los desastres, que el riesgo es potencial, el desastre ya es un hecho cumplido. Y por supuesto, cuando sufrimos daños y pérdidas, tenemos que recibir y acusar el golpe de alguna manera. ¿Mm? Así. Lo que hacen la mayoría de las personas, lo que hacemos la mayoría de las personas es que entramos en algo que llamamos el periodo del duelo o el ciclo del duelo. Estas son teorías que se formularon hace más de 40 años, pero que se vienen perfeccionando con el tiempo, en donde la mayoría de personas tenemos una serie de pasos. Al principio, es probable que nos neguemos a creerlo. No, pero ¿por qué?
Esto no me puede estar pasando a mí. Por ejemplo, si a ti te llaman a medianoche y te dicen que un amigo tuyo se murió, cuál sería tu primera reacción? Obviamente es desde el punto de vista emocional, el impacto Claro, es, hay un impacto emocional, pero sí, cómo trata uno de defenderse? ¿Cómo uno trata de seguirlo diciendo, negando a pesar de que ya pasó? no, no puede ser, no puede No puede ser. ser. Una Pero usted lo palabra que, vio, pero usted sabe, ¿no? ¿Y claro, cuándo lo vas claro, a creer? ¿Cuándo vas a creer que sí de verdad pasó? cuando lo veas. Cuando lo veas. Entonces, una de las primeras etapas por las que pasamos es esa, la de la negación, porque Sí. la negación lo que está tratando es de seguirnos protegiendo, ¿no? No, si Dios quiere, no pasó, no puede ser, no es cierto, para tratar de defendernos, para no tener que pasar por el sufrimiento de la pérdida. Pero cuando las evidencias me derrotan y cuando las evidencias me dicen, no, sí pasó, sí, se murió, sí, perdí la casa, sí, perdí lo que sea, vienen otras etapas. Una muy frecuente es la etapa de la rabia, de la Ujú, ira. ¿M? ujú, Me disculpas el término, pero es necesario porque es para que lo entendamos. Entramos en la etapa de la ira porque alguien tiene que tener la maldita culpa de mi claro, dolor, de mi claro. sufrimiento, Es una de mi pérdida. transferencia, lo voy a Claro, transferir a otro. claro, claro. Y todo el mundo tiene la culpa, menos yo. ¿M? Aunque uno haya sido responsable. Seguimos desplazando la responsabilidad. Maldito gobierno, malditos geólogos y hidrólogos que no dieron la información. Sí, sí la dieron, pero no la escuchamos. ¿M? Maldito Dios, porque ¿cómo fue que Ujú, permite eso? ¿M? ujú, O la rabia está contra la gente que está cerca a mí, contra los que están conmigo y con ellos me tengo que enfadar. ¿M? Contra mi familia, contra los niños, contra todo. Viene esa etapa de rabia en donde yo estoy tratando de seguir desplazando la responsabilidad y empezar a buscar culpables de qué fue lo que está pasando. ¿M? Pero después de un tiempo me doy cuenta que la rabia tampoco me sirve, ¿no? no. ¿Ya? Entonces, viene más adelante otra etapa, que es la más complicada, que es la más dolorosa, que es la más larga, que es la etapa del dolor, del sufrimiento. En esa etapa ya me di cuenta exactamente qué fue lo que perdí. ¿M? Perdí un ser querido, perdí una pierna, perdí el trabajo, perdí mi casa, lo que perdí. Y me doy cuenta que ya no me sirve negarlo, ya no me sirve la ira, ya no me... No, perdí, estoy muy mal. ¿M? En este momento en Bahía Blanca ya están por esa etapa. ¿M? Ujú. Después del tiempo que ha pasado, en donde la gente ahí siente el impacto de lo que perdió, del dolor, del sufrimiento. ¿M? Esa es la Ahora, etapa más perdón, larga, ahí señora. en esa etapa, ahí en ese momento, ahora, están diciendo fuerza, fuerza, adelante, reconstruyamos esto, Sí, vamos a sí. salir de esto, vamos entre ellos, ¿verdad? Ahí Cuando se viene otra característica asocian, de los desastres. Ahí viene cuando otra se característica de asocian. los desastres. Claro. Los desastres desnudan, sacan a la luz, ponen en evidencia las características y los recursos morales de las personas o de los Ujú, grupos, de las comunidades, etcétera. O dicho de otra manera, los desastres ponen en evidencia, desnudan, sacan a flote los valores y los antivalores de las personas. Ocurren ambas cosas. Así como hay personas que de manera espontánea se organizan y hacen colectas, recogen comida, le ayudan a los más necesitados. Hemos visto todas las imágenes de gente que sale a buscar, a tratar de rescatar al vecino, a las mascotas. De hecho, claro. gente que hace cosas espectaculares en beneficio de la vida, porque son personas que rigen su vida a partir de valores, la solidaridad, la organización, etcétera. Y pasa. ¿M? Y pasa desde mucho antes de que el Estado y que los organismos de respuesta empiecen a reaccionar. ¿No? La gente empieza a hacer cosas muy buenas tratando de ayudar. Ahí sale lo mejor de la humanidad. Pero resulta que también hay otras personas que rigen su vida por antivalores, por aprovecharse de las circunstancias, por beneficiarse del más débil, etcétera. Entonces, así como hay unos que están tratando de ayudar, hay otros ahí mismo, de la misma comunidad,
que tratan de salir a robar, a saquear, a sacar provecho de la situación. Entonces, por eso es que después de los eventos desastrosos de gran impacto, aumentan las cifras de homicidios, de robos, de agresiones sexuales, etcétera, porque en ese momento los mecanismos de control de la sociedad, del Estado, también están impactados, también están rotos, no están funcionando. Y mientras se recomponen, la gente no tiene control. Y si yo tengo, si yo rijo mi vida a partir de los antivalores, pues eso es lo que voy a hacer. La pandemia nos lo mostró. Acá en Colombia tuvimos un ejemplo, bueno, muchos ejemplos y en todo el mundo, Oh, que al mismo tiempo que había mucha gente y muchas organizaciones y comunidades religiosas y ONGs que se organizaban para ayudarle a la gente, otra gente se organizó para aprovecharse de la gente a raíz de la pandemia. El gobierno de la época, el gobierno de la época decía, uy, los niños no están en la escuela porque no pueden ir a la escuela, entonces hay que darles internet para que puedan seguir estudiando. ¿Y qué hizo el gobierno de la época? Se robó 20 millones de dólares que ah, estaban destinados para los niños para que siguieran estudiando. Ese fue un buen ejemplo de que estábamos gobernados en ese momento por gente que no tenía valores y que se aprovechó de la claro, crisis. claro. Eso pasa en las emergencias y con eso convivimos. Y como los mecanismos de control están fracturados, más débiles, no son tan funcionales, por eso es que las expresiones de la naturaleza humana surgen más, más espontáneas en ese momento. Acaba de conectarse un viejo amigo argentino, Jorge Ahí está. Fernández. Hola, Jorge Fernández, bienvenido a Epicentro Argentina, sumándose a esta conversación que tenemos con Engels, que creo que va a dejar un efecto residual en todos nosotros. Hago Bienvenido, una breve introducción adelante. de Jorge. Por Jorge favor, es Engels. un colega con el cual trabajamos en el marco del Centro de Competencias en negociaciones humanitarias con base en Suiza. Ambos somos entrenadores de negociadores humanitarios y trabajamos, colaboramos con el centro y con organizaciones humanitarias respecto al tema de la negociación y el acceso humanitario para poder trabajar en ese tipo de emergencias. Bienvenido, Jorge. Hola, buenas noches. Les saludo desde Bahía Blanca. Yo trabajo para el Foro ACTA Alianza. ACTA Alianza es una organización global que reúne a las organizaciones basadas en la fe y a organizaciones del mundo protestante que trabajamos en temas de justicia climática, derechos humanos y temas humanitarios. Así que me paré acá en la esquina, frente a la plaza en Bahía Blanca, porque es donde tengo señal. Así Ajá. que si ven que salgo es porque se me acabó. No, 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 está perfecto, perfecto, Jorge. Además, en el lugar emblemático por ahora que tenemos acá en Argentina y que realmente hay preocupación, ¿no? En muchas personas, en otras no. Ya sabemos cómo es. A lo mejor Engels nos puede dar también junto a ti un, digamos, una visión, como está en el centro, en el epicentro está. Podríamos tener también un buen relato de qué está sucediendo ahí ahora, a una semana, ¿no? Más de una semana. Sí, ya más de una semana. A estas alturas, lo típico, Jorge me confirmará, es Sí, que las comunidades y las organizaciones y el Estado están tratando de reorganizarse, de recuperar la normalidad. sí, lo escuchamos a Jorge. A ver, Sí, básicamente ay, eso es un poco lo que está ocurriendo. Digamos, hoy tuve varias reuniones con varios actores humanitarios y mañana también tengo otra recorrida. Estamos actualizando la evaluación de daños y necesidades. ujú, Buena parte de la ciudad está tratando de volver a su ritmo normal, aunque hay claramente en todos lados evidencia del impacto de la inundación. Bahía Blanca ya el año pasado había sido afectada por unos fuertes vientos que tuvieron un impacto bastante importante. Y lo más que se nota es eso, ¿no? Como la doble tensión entre el continuar y recuperar la vida lo más normal posible y atender lo que está ocurriendo. Hay lugares donde todavía hay sectores donde todavía hay luz, hay lugares donde todavía la asistencia humanitaria está llegando. Vale decir que en Argentina tampoco hay tantos sectores humanitarios como en otros contextos, así que también
la articulación entre el Estado, la sociedad civil, es como bien importante. Y el municipio desarrolló una serie de, lo llaman puntos calientes, donde la gente puede ir a buscar ropa, y también hay una red de comunitarios y también una red de lugares donde se acopia mercadería y se va entregando en función de las necesidades. La mayoría de los colegios han vuelto a funcionar, eso ayuda porque, como ustedes saben, la escuela es un gran ordenador social, y eso hace que eh, permita a familias estar eh, un poco más Tranquilas. contenidas en Mm. términos de lo que eso ocurre. Así que básicamente el tema de la escolaridad, eso está, digamos, de alguna manera empezando a funcionar. Sí hay un tema que es que el tema psicosocial todavía no es algo que esté totalmente en la agenda, pero sí el municipio ya estableció un sistema de apoyo psicosocial, y las organizaciones también estamos viendo de qué podemos aportar en esa parte, ¿no? No hay sistemas de cuidado para quienes cuidan, ese es un tema que también hay que considerar de modo importante, y también entrenar, capacitar a voluntarios en esa tarea. A ver, Jorge, una consulta ya que estamos en el tema. ¿Qué están haciendo ahora los medios de comunicación? Porque he visto algunos que están transmitiendo, los vi, que estaban adentro del agua con el micrófono, bueno, entrevistando personas, diciéndoles cómo se sienten. ¿Cómo, cómo Bueno, está la situación ahí, ahora? hoy, hoy no tomé contacto, no he relevado mucho el tema de medios, pero sí los días anteriores. Ujú. Por lo que se observa y por lo que he escuchado de algunos colegas, obviamente los medios han puesto foco en algunas situaciones que no representan la totalidad de los hechos, y en algunos casos han generado una narrativa que no es Mm. acorde Ah, totalmente a la realidad, ahí ¿no? está. Entonces, eso me parece que es importante destacar, así como hay otros medios que han informado con claridad, hay otros medios que han podido dar referencias claras de lo que está ocurriendo. Sí, lo que me parece que es interesante para destacar en términos de la comunicación es Ujú. cómo tuvo un fuerte reflejo tanto el municipio como la justicia respecto al tema muertos, ¿no? Ustedes saben que Claro. muchas veces hay especulación, Sí, se corren eh, determinadas bolas respecto a si hay más muertos o eso. La mayoría de las personas desaparecidas, que ascendían a 94 la semana pasada, ya han sido, eh, ya se han encontrado con sus seres queridos y demás. Hay dos niñas que han desaparecido, que eso sí, sí, las sigue dos habiendo una niñas. cobertura Sí. mediática importante. Ese. Lo que es, el resto, pues, hubo 16 víctimas fatales, y hasta ahora eh, el tema medios eh, siempre no solamente construyen una narrativa, sino que dependiendo de su línea editorial, a veces, digamos, ponen el acento sobre lo que no se hizo, cayendo sobre la Claro. responsabilidad sobre el gobernante de turno, no viendo que esto es un proceso, ¿no? La Sí, sí, construcción sí. social del riesgo es algo que se va dando históricamente, que afecta a diferentes gobiernos, a diferentes instancias, donde también la importancia de la participación de la sociedad civil ahí es clave, ¿no? Entonces, me parece que hay medios que están poniendo foco en el desastre, que está muy bien, en las víctimas, que está muy bien, pero en algunos casos, en vez de sumar o ayudar en el proceso de reconstrucción, lo que hacen es seguir instalando una narrativa que no tiene a las personas como sujetas de derecho, ¿sí? Y mucho menos como actores de este proceso de recuperación que se está dando. Acá tenemos una serie de mensajes que quiero transmitirles a ustedes porque nos están viendo de distintos lugares. Raimundo Padilla Lozoya, de la Universidad de Colima, dice, magnífico tema. Cuando no había psicólogos, los sacerdotes escuchaban los dramas de la sociedad cuando ocurría un desastre. Ahora que hay psicólogos,
Urge la capacitación y especialización porque la afectación en un desastre es intrínseca a la condición socioeconómica y a los arquetipos culturales y sus representaciones. Y la psicología en los desastres aún es para quienes tienen tiempo de atenderse. La mayor parte de la población afectada no recibe atención alguna. Después ustedes responderán. Eso incluye a la mayor parte del personal que atendió la emergencia. Octavio del Castillo Guzmán. Buenas tardes a todos. Un saludo desde Ciudad del Carmen, Campeche, México, de consultoría y asistencia técnica integral. Raimundo dice, bueno, de nuevo un abrazo. Domínguez Nora, que es de Puebla, un placer verles. Y así también tenemos otra serie de comentarios que enseguida se los voy a leer. Estamos con Jorge Fernández desde Bahía Blanca, Engel Germán Cortés Trujillo desde Colombia. Y continuamos con nuestro tema, la salud mental y desastres. Algo que les quería preguntar, ¿es importante entonces, frente a esto que recién expresó Jorge, de que cada medio tiene su línea editorial e informa según su foco de atención y conveniencias a veces también, o directrices, la comunicación institucional? Esto es, en este caso sería la municipalidad, sería el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal, sería Defensa Civil, sería alguien que ponga orden también y que exprese ante la sociedad y los medios lo que debe hacer desde la comunicación institucional. Eso hasta ahora ha sucedido. Usualmente, lo típico que pasa en en los desastres es que se disparan, explotan los rumores. Hay Claro. muchas versiones de todo, todo el mundo dice lo que va a pasar. Ujú. Las cadenas por WhatsApp, por las redes sociales, etcétera, dicen un montón de información adicional y algo de lo que decía Jorge hace un momento, algunos medios se concentran en el dolor, en el sufrimiento, en el drama, en la sangre. Yo los llamo los pornocomunicadores de las emergencias, que mantienen a la gente todo el tiempo crispada, indignada, asustada. Eso ayuda muy poquito, ayuda muy poco a estabilizar la salud mental de las personas y de las comunidades, porque los mantiene en un estado neurológico de permanente estrés, ¿no? Que les desactiva la capacidad de razonar, que les desactiva los lóbulos frontales de la corteza cerebral, que son los que nos permiten planear, evaluar los riesgos, actuar con calma. Nos mantienen siempre en el sistema límbico de manera instintiva y emocional. Eso me sirve en un primer momento para sobrevivir a la emergencia, para reaccionar, para salir corriendo, pero no me sirve después en las fases de recuperación. Entonces, los medios porno que hacen eso y que son la mayoría, noticieros, etcétera, no hacen sino centrarse en lo malo, en el dolor y Ujú. en el sufrimiento y condenan a las comunidades a que sigan, a que se mantengan emocionalmente en ese estado de dolor y sufrimiento. Por eso sí se necesita que haya de parte del Estado y también de los medios de comunicación una comunicación clara, precisa, confiable, permanente a las comunidades. Los desastres y los postdesastres son muy dinámicos, pasan muchas cosas todo el tiempo y la gente tiene miedo, tiene preguntas, necesita saber, necesita orientación. Sí, se necesitan unas políticas y unos procedimientos muy claros, muy amigables, muy activos de comunicación social responsable hacia las personas. Ahí tiene la mano levantada Jorge. Adelante, Jorge. Sí, Sí, Jorge. coincido con lo que antes decía. Aquí el municipio habilitó un canal de chat donde va informando lo que se ha hecho, ha brindado alertas meteorológicas también, así que el mayor tema ahí es que no siempre todo el mundo lo conoce o no todo el mundo sabe utilizarlo y demás. Independientemente de eso, yo estuve testeando con varias personas y lo consideran una herramienta muy clara, por lo menos teniendo la voz de mando al respecto, ¿no? De qué está ocurriendo y demás. Quería volver sobre lo que alguien dijo de los sacerdotes que escuchaban y el tema de la salud mental. Ah, sí, sí, sí. Efectivamente, hay lugares Sí. donde al apoyo psicosocial se le conoce como apoyo psicoespiritual, Mm. ¿no? Ujú. Donde, porque bueno, esto tiene mucho que ver con, bueno, con las cuestiones de la historia un poco de la psicología y la religión y demás, pero para muchas personas, no solamente hay que tener
alguien que te escucha activamente, sino que adicionalmente tenga un plus vinculado a la fe o al marco de creencias que tiene, ayuda más o mejor o de otra manera a ese ciclo de la recuperación. Y también hay personas que la situación no va a estar, no va a tener una afectación aquí y ahora, sino que la va a tener a lo largo del tiempo, ¿no? Eso también aparece mucho, ¿no? O sea, de situaciones que de acá a meses o un año aparece. Sí, hay datos que uno lo observa y conversa con las personas que, por ejemplo, el tema de cómo administrar las alertas, aquí había alerta de tormentas, se disparó la alerta, y había gente que obviamente ya veía 2 o 3 nubes negras y se asustaba, lo cual es lógico, pero también da un reflejo de cómo todavía está el tema a flor de piel, ¿no? Entonces me parece que es Acá, un tema claro, importante, es un tema sí, que las sí. personas deben entrenarse y Ujú. capacitarse para poder actuar. A mí me parece excelente eso. Además, la pregunta también es, ¿cuándo se puede comprobar que se está pasando por un estrés postraumático, ¿no? No todo el mundo a lo mejor lo sufre, ¿verdad? Y dijiste No, recién muy bien, Engel, que eso dependía también de la personalidad y del sistema de Los creencias recursos. de las personas y los recursos. Pero ¿existe eso realmente en estos desastres de esta índole? Ok. Y Eh, cualquiera. como te decía, las personas que pasan por una situación como estas no están enfermas, no hay que patologizarlas, simplemente están sufriendo una reacción extrema ante una situación extrema. Uno no pierde Claro. la casa todos los días, uno no pierde un ser querido todos los días, uno no pierde su tranquilidad, su calidad de vida todos los días. Entonces es normal que haya unas reacciones. Como te dije también, más o menos el 90% de la población tiene la capacidad de recuperarse más tarde o más temprano con o sin ayuda, dependiendo de los recursos psicológicos que tengan, internos y externos. Pero hay un pequeño margen de la población, 10, 5%, depende de ciertas variables, que no pueden solas, que Ujú, sí necesitan ayuda profesional. ¿Mm? ujú. Para eso hablamos de una pirámide del soporte psicosocial que mencionó el soporte psicosocial o la ayuda psicosocial Jorge hace unos momentos y también tiene que ver con una de las participaciones de los oyentes y es que aunque la ayuda psicológica no es la prioritaria en los primeros momentos, porque en los primeros momentos hay otras prioridades, las necesidades básicas, el alimento, el abrigo, etcétera, de las personas. Más adelante, cuando las necesidades básicas y de seguridad empiezan a estabilizarse, ahí sí necesitamos trabajar con un poco más de intensidad con la ayuda psicológica. Ujú. Mientras que yo tengo hambre, mientras que estoy viendo dónde protejo a mis hijos, mientras estoy viendo esas necesidades básicas, olvidamos, guardamos en un rincón mis necesidades psicológicas. Cuando ya empiezo a resolver las cosas, empiezan a surgir las necesidades psicológicas. Y afortunadamente no necesitamos todos ser psicólogos o psiquiatras para prestar soporte psicosocial. Para Ah, eso eso se es puede importante. entrenar a los Eso. profesores, a los Sí, líderes sí, religiosos, a los líderes comunitarios. Hay muchos actores sociales que tienen que ver con la salud psicosocial de las comunidades. Se entrenan, se supervisen, se desarrollan actividades para que la mayor parte de la población empiece a recuperar poco a poco su normalidad. No te puedo decir cuánto tiempo va a costar, porque eso depende de la gravedad del impacto. Es decir, si tú pierdes tu celular, vas a durar 2 o 3 días de mal genio, pero cuando ya tengas otro celular, pues ya, pasas la claro, página. Si claro, sí. pierdes un hijo, yo creo que el dolor va a durar un poquito más. El impacto va a durar un poquito más. ¿M? Entonces, el tiempo depende de la gravedad del impacto y de la disponibilidad de los recursos. Si yo tengo buenos recursos psicológicos, me voy a recuperar más rápido. Ahí entra el soporte psicosocial. Si la gente no Claro. los tiene, aunque siempre los tiene, uno lo que necesita hacer es reactivarles, ponerles en contacto con sus recursos o si no, instalarles recursos nuevos Ujú. a la persona, a la familia, a la comunidad. Son varios niveles, porque no estamos aislados en el universo, somos personas sociales que formamos parte de distintas estructuras,
para que con el tiempo empiecen a recuperarse. Y a un comentario que tú decías, bueno, ¿y quién tiene estrés? Si una persona se me queda enganchada en alguna de las etapas de negación, de rabia, de dolor, de sufrimiento, y como que no se me está recuperando al mismo ritmo de los demás, esa persona necesita ayuda profesional. Ujú, Probablemente sí podemos hacer un diagnóstico de desorden de estrés postraumático. Si una persona no tiene la capacidad de recuperar la normalidad, de con el tiempo volver a trabajar, volver a la familia, ir a cine, reírse, etcétera, es probable que esa persona necesite ayuda profesional porque no tiene los recursos para hacerlo por sí misma. Afortunadamente no necesito tantos expertos. Si hago un trabajo en red con personas a las que formo para ofrecer ese soporte psicosocial, de manera que sí, que los poquitos personas que sí necesiten ayuda profesional, los identifico más rápido y les doy tratamiento ya de mayor nivel, de cuarta categoría, con un psicólogo clínico, con un claro. psiquiatra, con un neurólogo, según sea necesario. Ujú. A ver, recién Jorge también nos hizo una radiografía muy buena, muy ilustrativa de la situación actual y él está interviniendo. Ahora la consulta es para Jorge, ¿no? Está interviniendo con un equipo asociado también en redes. ¿Cómo es la actuación ahí? Porque el desastre, lo están diciendo en todos lados, que fue el día del evento. El desastre continúa a esa hora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se está trabajando entonces, Jorge, allí en Bahía Blanca? Bueno, fundamentalmente yo llegué esta mañana, ¿sí? Nosotros desde el momento que empezó el evento hemos estado en contacto fundamentalmente con las iglesias que son del sector protestante, la iglesia valdense, la Ujú, iglesia metodista, la iglesia evangélica Río de la Plata, el Ejército de Salvación, coordinando un poco, viendo qué se está haciendo, qué se necesita y demás. Así que, por un lado, tuvimos como una coordinación más que nada intrasector. Después hemos tomado contacto con qué están haciendo otros actores, hemos hablado con los colegas de la Cruz Roja, con los colegas de los Scouts, con los colegas de Cáritas Argentina también. Hoy he tenido varias reuniones con ellos y sobre todo también viendo un desastre es muy dinámico, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer hoy no es lo mismo que hicimos mañana y posiblemente quizás lo que se requiera en las próximas semanas. Entonces, lo que estamos haciendo fundamentalmente es no solamente atendiendo las necesidades del aquí y a la hora, sino comenzando a delinear cuáles son las estrategias posibles para los próximos meses y para las próximas semanas. Fundamentalmente en un desastre, digamos, cuanto más coordinación hay, mejores resultados hay. Y para coordinarse hay que compartir información. Y para claro, compartir información hay que tenerla. Y para tener la información hay que estar en el territorio. Y para estar en el territorio también es importante saber qué se necesita, quién está actuando, con qué recursos se cuentan y qué recursos tengo y qué recursos no tengo. Entonces, ujú, estamos compartiendo un poco la información con otras organizaciones, con otros sectores. Mañana el día continúa también con viendo cuáles son los sectores que continúan más afectados y van a continuar. No nos olvidemos que estamos aquí entrando al otoño, pero el invierno acá es bastante crudo, ¿sí? Entonces también hay que tomar algunas previsiones de cara al invierno. El invierno, digamos, no solamente es bastante frío, sino que sobre todo en los sectores donde la situación de pobreza ya era crítica, que no nos olvidemos que Bahía Blanca tiene y ha tenido sectores también de pobreza e indigencia que se han visto afectados, con lo cual los hace más vulnerables que antes. Entonces también hay que pensar en cómo no solamente se brinda asistencia, sino cómo se empieza a pensar la recuperación de los medios de vida, es decir, los pequeños emprendedores, los comerciantes y demás, ¿no? Entonces, claro. el cómo se está Ujú, haciendo va por ese lado, ¿sí? Al ujú, menos por el día de hoy. Pretendemos en los próximos días tener una fotografía más clara. Por nuestra parte, estamos activando mecanismos de compra para la entrega de kits y también empezando a delinear una estrategia de apoyo psicosocial basada en la comunidad. Como decía Engel, tenemos pensado con nuestro equipo, digamos, capacitar un grupo de voluntarios para hacer esta tarea y también pensar cómo se contiene, cómo se apoya a los que están ayudando, que también en muchos casos están quemados, ¿no? Y hablaba con un colega de otra iglesia y me decía, mira, la persona que claro, está a cargo
brindar alimentos, me llamó ayer que, bueno, que no daba Ah, más, claro. pero no en su fuerza física, sino emocionales, ¿no? No, Mm. no, Entonces, sí. bueno, Cuidar a ahí, los que ahí cuidan, claro. Cuidar a los que exactamente, ese cuidan. es un Ujú. concepto para, para evitar, bueno, el burnout, evitar también, Ajá. son personas que en muchos casos también estaban afectadas, entonces hay que poner el foco en eso. Y bueno, para eso también se requiere articulación con otros. Bueno, claro, eso me recuerda algo. Yo he vivido terremotos, vientos ondas, acá en Mendoza tenemos de todo menos tsunami, pero la diferencia, bueno, también hemos tenido aluviones, yo no lo he sufrido, pero sí lo he visto cercano, y no es lo mismo estar en un desastre post-terremoto o con una inundación. Lo que uno percibe, lo que uno siente, cómo se encuentra uno frente a esa situación. Parece que son como distintos estados, ¿no? Algunos parece que perduran más, otros ver más la destrucción inmediata. Acá con inundación va a ir viéndose la destrucción de a poco. Recién mencionabas el EDAN, la evaluación de daños y análisis de necesidades, y eso me parece fantástico, ¿no? ¿No les parece que también es diferente esa percepción del riesgo en comunidades afectadas por uno o por otro evento? Sí, La percepción del es, riesgo siempre es diferencial, dependiendo de mis necesidades y de mis capacidades. A veces lo que los técnicos perciben como un riesgo, las comunidades perciben como una oportunidad. Claro. Yo no estoy al lado del río por bruto, ni por terco, ni nada, pues, o porque me toca o porque me sirve, porque yo necesito estar al lado del río por algo, porque Ujú. soy pescador o porque necesito el agua para mi curtiembre. No, entonces, para mí eso es un riesgo, claro, pero es más riesgo irme a otra parte y no tener más ese recurso y morirme de hambre. Entonces, sí, claro, la percepción del riesgo siempre es diferencial. Claro, entonces debe ser sí, también distinto el abordaje para uno y para otro, me imagino. Mm, mm. sí, también tiene que ver con cómo uno construye una cultura basada en el poder leer a nivel comunitario los riesgos, ¿no? Muchas veces seguimos creyendo que Dios es argentino y a mí no me va a pasar, ¿no? Ujú. Entonces ahí es Sí, donde erramos la cosa, ¿no? Entonces, ni Dios es argentino y las cosas me van a pasar porque todos, de una u otra manera, tenemos diferentes grados de vulnerabilidad. Ahora bien, en un estado donde el Estado hoy, el Estado Nacional, se está retirando, en un estado donde las políticas públicas en materia de gestión o reducción de riesgo de desastres se están licuando, es más difícil generar una cultura de prevención. Es más difícil generar una cultura, un hábito de, como decía Engel, hay sistemas de alerta temprana por el río, hay normas mínimas de educación en emergencia, hay cuestiones de apoyo psicosocial que se activan para atender a quien corresponda y demás, ¿no? Y eso no solamente es responsabilidad del Estado como garante de derechos, sino también de la sociedad civil. Y ahí me parece que también hay un rol importante. Las obras, los medios, vos hablabas de los medios se han sí. concentrado en las obras, este gobierno o el anterior, o lo que no hicieron hace 40 años, todo bien, pero las obras las hacen ingenieros que tienen un límite, ¿no? Un ingeniero puede hacer una obra de 20 metros, pero los efectos que también estamos teniendo respecto del cambio climático hacen que los eventos sean con más recurrencia y más violentos. Entonces, esa vara, esa muralla de 20 metros, quizás el desastre fue de 30, de 40, ¿no? Entonces, hasta que no cambiemos comportamientos, lógicas de consumo y Mm. demás, va a ser muy difícil que en el fondo se pueda construir una percepción de riesgo en una comunidad y como decía Engels, hay cosas que son bien diferentes de un contexto a otro y bueno, hay elementos culturales también que atraviesan eso. Bueno, eso Y también le hay que sumo un tenerlo muy en elemento cuenta. a lo que decía Jorge, y es que las medidas de mitigación que son solo físicas, estructurales, el dique, el puente, el muro, lo que sea, no funcionan. Y las medidas que son solamente sociales con la gente, el taller, el curso, cuando son solamente sociales, tampoco funcionan. Lo que funciona es una conjunción entre ambas. Hay que hacer Claro. el dique, pero hay que educar a la gente. Ujú. Ambas.
¿Mm? Y además informarlo, Ajá, ajá, ajá. comunicarlo como corresponde, que se apropien también de esa construcción y que la cuiden y que estén Exacto. cercanos a ello, porque si no, acá sucede con un colector aluvional, que acá tenemos ese riesgo así como espada de Damocles, está lleno de basura. Entonces lo han limpiado no sé cuántas veces, han sacado 500 toneladas los otros días de basura, la dirección de hidráulica, ya otra vez han tirado basura, heladeras, triciclos, Mm, mm. plásticos, en fin, no hay caso, no hay forma. ¿Pero por qué? Porque no se trabaja con la comunidad en forma preventiva, me parece. Por lo menos yo lo he experimentado alguna vez. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo es? ¿Es preventivo? Hay que trabajar también con la afectación a la salud mental antes de que nos ocurra algo, que la gente sepa qué le va a pasar, más o Sí, menos. las estadísticas y los estudios de caso muestran que cuando ha habido buenos trabajos de mitigación, de socialización de los riesgos, de organización para la respuesta, sistemas de alerta temprana, etcétera, los Sí, impactos suelen ser menores. claro. Igual tiembla, igual el río se crece, pero Sí, tiene menos capacidad de daño. Entonces el impacto psicosocial también es menor. Y por lo tanto la recuperación es más rápida y más barata y con más, ¿no? Hay una crítica que yo le hago todo el tiempo a los colegas en la salud humana, y es que cuando tú te metes a estudiar psicología de emergencias, desastres, encuentras muchos, pero muchos modelos de ujú, psicología para la respuesta en la emergencia, de cómo reparar al ser humano después de que se rompió. Y eso hay que hacerlo, por supuesto, pero ojalá que no se rompa. Cuando tú empiezas a buscar modelos preventivos de qué tengo que hacer para fortalecer a ese ser humano, para que no se rompa tan fácil, para que desarrolle recursos, para que no sea tan vulnerable ante la emergencia, ante la crisis, ya no encuentras tanto. claro. También los expertos de la salud mental somos adictos al dolor, a la crisis, nos encanta que nos llamen para ir a arreglar el mundo. Y sí, hay que hacerlo, pero hay mucho trabajo que hay que hacer antes para que el mundo no se rompa. Bueno, eso tiene que estar contemplado cuando se habla de gestión de riesgos, sistemas de gestión de Mm, reducción de riesgo de desastres. Una partecita así chiquitita en los planes menciona algo de alteraciones, eso he leído, alteraciones psicológicas, etcétera, pero no contemplan, por ejemplo, lo que estás diciendo ahora. Eso no está incluido ahí. Es decir, debería estar en esos planes, en esos programas, en esos proyectos hablar con la comunidad. Algunos no van a estar seguros, porque algunos se van a decir, no quiero saber nada, pero hay otras personas que deben estar por lo menos para calmar a la gente. A mí me ocurrió una vez, no sabía nada, después lo aprendí y era por lo menos para, como decías recién, el tema de las emociones, ¿no? mm, que se puede controlar. Ese sistema límbico que mencioné hace un momentico es Eso, entrenable. No ahí está. estamos condenados a siempre entrar en pánico y cometer errores. Ese sistema límbico también puede aprender las respuestas correctas. También podemos inhibir la respuesta irracional a partir del entrenamiento práctico sistemático y a partir del manejo de las emociones. Eso es entrenable y se puede hacer desde antes de la crisis. Exacto, ahí está. Eso es lo que tenemos que, por eso es lo que estamos luchando también, y por eso era este encuentro, que todavía nos quedan 8 minutos, así que podemos seguir otro poco hablando antes de cerrar, tanto con Jorge, que amablemente se ha prestado para estar con nosotros, y le agradezco profundamente porque es un observador directo, y contigo también, Engels, porque nos estás iluminando. Así que sigamos con este tema tanto como a ver los años que pueden transcurrir después de ese impacto, podemos decirle psicológico o como le quieran llamar, años, meses, días, horas, ¿no tiene tiempo o tiene más o menos algo aproximado? Después de ti, Jorge. O es como la neurosis de guerra. Bueno, yo por suerte y por desgracia no soy ni abogado ni psicólogo, así que, pero en los años que, bueno, me tocó trabajar también el desastre de Santa Fe, en Santa Fe. Cromañón, bueno, también terremotos en Chile y demás. Obviamente hay afectaciones que duran años, otras meses,
lo importante es también cómo se constituye alrededor de cada persona, de cada sujeto, un sistema de apoyo, contención y demás. Eh, y esto también tiene que ver con otras capacidades y, y soportes que puedan de alguna manera fortalecer las capacidades de enfrentamiento de las personas, ¿no? Yo recuerdo hace años atrás, conversando con los colegas, me decían que más de 100 personas en el año 2003, ya año 2004, mejor dicho, se habían identificado más de 100 personas que habían fallecido al año siguiente de la inundación por Ujú. causas de la inundación. Es decir, no murieron en la inundación de abril del 2003, sino un año más tarde. Afecciones cardíacas, cuestiones vinculadas a eh, situaciones que se habían disparado de salud mental y demás. Ahora, esto es diferente de persona a persona, de comunidad a comunidad, cómo es el tema de la capacidad de resiliencia y demás. Todos y todas somos vulnerables de una u otra manera. Yo cuando volví del terremoto de Chile, hubo un tiempo que No, 2010, perdón, el del en el 2010, en 2010 febrero, 27 de febrero, sí, sí, me costaba mucho andar en subte por cómo temblaba, claro. ¿no? Iba con mi hija y mi hija me agarraba la mano y me decía, ¿qué te pasa, papá? Y digo, nada, me está costando volver a aprender a andar en subte porque durante 9 meses yo seguí teniendo las réplicas del terremoto, ¿no? Entonces, lo que creo que es importante en esto es, más allá de los datos, las estadísticas, es poder ver que podemos cambiar algunas situaciones con el acompañamiento, el apoyo que se tenga y se pueda, y en eso el Estado y las organizaciones de la sociedad civil y los seres queridos, la familia, las redes que tenemos pueden ayudar. Bueno, yo creo que, bueno, está todo dicho muy claro. Muchas gracias, Jorge, porque nos dejan ustedes, también con Engels, mucho, mucho para hacer, muy inspirados, y vamos a seguir con estos encuentros y vamos a tratar también de, bueno, yo lo he tratado de hacer, es un poco difícil, no sé qué piensan ustedes. Yo creo que los funcionarios y la gente que está a cargo de las emergencias, de la respuesta y de la prevención, digamos, de la gestión integral del riesgo, que ahora se lo ve como sistémico, deben estar también enterados de de estas problemáticas, porque a lo mejor se pelean con la gente, pero el otro está mal y no se dan cuenta que él también está mal. Eso creo que también podría ser positivo, ¿no? Sí, ellos por un lado son parte de la sociedad que también es impactada y por otro lado ellos tienen que manejar profesionalmente este tipo de situaciones. Por eso necesitan también los recursos para dos objetivos. Uno, para que hagan mejor su trabajo y dos, para que se protejan Claro. durante su trabajo, para que no se quemen durante su Ujú, trabajo. ujú, ujú. Y a tu pregunta de cuánto tarda una recuperación, las personas podemos pasar la página. Podemos decir que ya recuperé mi vida y seguir en mi trabajo y seguir en mis proyectos, etcétera, cuando recuperé lo que perdí o algo parecido a lo que perdí, más o menos con la misma calidad. Por ejemplo, al ejemplo del celular. Si tú pierdes tu celular y yo te digo, no, Gloria, tranquila, yo te regalo uno que yo tengo guardado y te doy un celular de esos de hace 20 años, de esos Nokias viejos que tú tirabas al piso y se rompía el piso, que no son Sí, smartphone, que podías ah, llamar y no más. claro, Tú no vas a considerarte que recuperaste tu celular y vas a estar lamentándote. Ah, es que mi celular sí podía hacer las redes sociales. Ah, sí podía tomar fotos. En cambio, este no. No vas a pasar la página. Tú vas a estar tranquila y vas a estar dejar de afectada cuando tengas un celular igual o mejor al que perdiste claro. o una casa igual o mejor a la que perdí, o mejor salud o igual a la que tenía. Solo que a veces hay algunas pérdidas que no voy a recuperarme. Si perdí un ser querido, ese no lo voy a volver a tener. Si perdí una pierna, esa no me va a volver a crecer. Entonces necesito desarrollar recursos nuevos para adaptarme a la nueva situación. Si tengo esos recursos o si tengo a alguien cerca que me pueda ayudar, mi recuperación va a ser más rápida. Si no los tengo, me puedo quedar enganchado el resto de la vida. Ay, bueno, mira, Engels, realmente seguiríamos mucho tiempo más, pero tenemos acotado Ujú. este programa y vamos a hacer más todavía. Y también con Jorge, que desde ya lo comprometo para que esté con nosotros, para que
no sé, pueda él comunicar lo que le parezca importante fuera del ámbito mediático, sino, ¿verdad? Ya de persona a persona, porque es un protagonista más. Yo agradezco profundamente la presencia de Engels, Germán Cortés Trujillo, que nos ha iluminado desde Colombia, que nos ha comentado lo que necesitábamos escuchar, y también a Jorge Fernández, que está en Bahía Blanca, Argentina. Yo humildemente los felicito, es decir, los envidio en realidad, porque además, Jorge, yo quisiera estar allá y no puedo, porque estoy a 1500 kilómetros. De alguna manera algo vamos a hacer. Siempre, aunque sea pequeño, ¿verdad? Algo podremos colaborar. Muchísimas gracias, buenas noches, encantados de haberlos tenido con nosotros. Además, la gente Muchas también gracias ha por la puesto, invitación. Saludos, bueno, Engel. Chao, gracias. Jorge, nos vemos. Chao, Gloria, que estés Gracias, muy bien. muchas, Con mucho muchas gusto. gracias. Buenas noches. Esto fue Epicentro Argentina en su sexta temporada. Este programa es el número 73. Miren si hemos hecho cosas por meses, ¿no? Y seguiremos, continuaremos con Epicentro Argentina, con el apoyo inestimable, maravilloso, invaluable de Marcelo Piatti en producción, y desde México, el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, PAC Atogapar, Radio Epicentro México, y todas las hermosas personas que siempre nos acompañan en estas aventuras, en estas proezas de comunicarles a ustedes lo que realmente necesitamos escuchar. Esto va ahora a YouTube, así que lo pueden encontrar allí, quienes quieran sumarse a verlo de nuevo o bien utilizarlo para algo. Muchísimas gracias, buenas noches y nos encontramos en abril. Muchas gracias.